Explora Alemania. 8 los lugares imperdibles para visitar. Hola a todos. Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer un emocionante recorrido por Alemania, explorando los 8 lugares más impresionantes que no te puedes perder. Si te apasiona viajar y conocer nuevos destinos, este vídeo es para ti. Desde vibrantes ciudades hasta paisajes encantadores, Alemania ofrece una increíble variedad de experiencias. Prepárate para descubrir todo lo que este maravilloso país tiene para ofrecer. Berlín. En el primer minuto del recorrido, nos encontramos en Berlín, una ciudad que, con su historia profundamente entrelazada y su energía vibrante, ofrece una experiencia única y enriquecedora. La capital alemana es conocida por su capacidad de reinvención constante, fusionando el pasado y el presente en una vibrante metrópolis que nunca deja de sorprender. La esencia de Berlín reside en su rica historia, que se manifiesta en cada rincón de la ciudad, y en su vida cultural dinámica que pulsa con una intensidad única. Muro de Berlín. Uno de los lugares más emblemáticos de Berlín es el Muro de Berlín, un símbolo poderoso de la Guerra Fría y de la división política que marcó la ciudad durante décadas. Este muro no solo dividió físicamente la ciudad en dos, sino que también representó una línea divisoria entre dos mundos diferentes, el bloque occidental y el oriental. Hoy en día, el Muro de Berlín no solo es un sitio histórico, sino un memorial de la lucha por la libertad. Los visitantes pueden caminar a lo largo de las secciones preservadas del muro, donde fragmentos originales y murales coloridos cuentan la historia de las personas que intentaron cruzar esa frontera. La East Side Gallery, una de las secciones más largas del muro aún en pie, ofrece una galería al aire libre de arte mural que refleja los sentimientos de esperanza, libertad y unificación que surgieron con la caída del muro en 1989. La Puerta de Brandeburgo es otro ícono indiscutible de Berlín, representando la emblemática entrada a la ciudad desde el siglo XVIII. Este majestuoso arco neoclásico, diseñado por el arquitecto Karl Gotthard Langhans, se erige como un símbolo de la paz y la unidad, especialmente después de la reunificación alemana. Originalmente concebida como una puerta triunfal, la Puerta de Brandeburgo ha sido testigo de numerosos eventos históricos y se ha convertido en el símbolo del Renacimiento de Berlín. Situada en la Plaza de París, este monumento imponente, con sus 6 columnas dóricas y su cuadriga en la cima, proporciona un punto de referencia impresionante y un lugar ideal para capturar la esencia de la ciudad en fotos. La Isla de los Museos, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un verdadero tesoro cultural en el corazón de Berlín. Este complejo insular en el río Spree alberga 5 de los museos más importantes de la ciudad: el Museo de Pérgamo, el Museo Antiguo, el Museo Nuevo, el Museo de Arte Islámico y la Galería Nacional Antigua. Cada uno de estos museos ofrece una visión única del arte y la cultura, desde tesoros antiguos como el altar de Pérgamo y el busto de Nefertiti hasta colecciones de arte del Renacimiento y obras maestras del siglo XIX. Pasear por la Isla de los Museos es sumergirse en una experiencia cultural de primer nivel, donde el arte y la historia se entrelazan en un entorno arquitectónicamente impresionante. En resumen, la visita a Berlín es una inmersión en una ciudad que ha sabido transformar su pasado tumultuoso en una celebración del presente y del futuro. Desde el Muro de Berlín y su poderosa narrativa de libertad, pasando por la majestuosa Puerta de Brandeburgo y su simbolismo de unidad, hasta la riqueza cultural de la Isla de los Museos, Berlín ofrece a sus visitantes una experiencia que combina historia, arte y arquitectura en una sinfonía vibrante y emocionante. En el corazón del sur de Alemania, Múnich se erige como una joya cultural y arquitectónica que fusiona el esplendor histórico con una vibrante vida moderna. Esta ciudad bávara es famosa no solo por su impresionante arquitectura, sino también por el ambiente festivo que la caracteriza, atrayendo a visitantes de todo el mundo que buscan una experiencia inolvidable. Uno de los lugares más emblemáticos de Múnich es Marienplatz, la plaza central de la ciudad. Este punto neurálgico no solo es un centro comercial y social, sino también el corazón histórico de la ciudad. Aquí se encuentra el nuevo ayuntamiento, Neues Rathaus, una maravilla arquitectónica construida en estilo neogótico. Su fachada intrincada y su famoso carrillón,
que cada día a las 11:12 realiza una animada representación de la historia local, atraen a multitudes de turistas y locales. La plaza está rodeada de edificios históricos, cafeterías y tiendas, ofreciendo un vibrante ambiente tanto de día como de noche. A pocos minutos de Marienplatz, el Jardín Inglés, Englischer Garten, es otro tesoro de Múnich. Este vasto parque urbano es uno de los más grandes del mundo y proporciona un respiro verde en medio de la vida urbana. Con sus amplias praderas, senderos sombreados y el río Isar que lo atraviesa, el Jardín Inglés es ideal para paseos relajados, picnics o simplemente disfrutar de la naturaleza. No se puede pasar por alto el Chinesischer Turm, Torre China, una pagoda de madera que se erige majestuosamente en el centro del parque y alberga una cervecería tradicional, donde los visitantes pueden disfrutar de una cerveza bávara auténtica mientras escuchan música folclórica. El Palacio de Nymphenburg es otro de los grandes orgullos de Múnich. Este palacio barroco, que una vez fue la residencia de verano de los electores bávaros, destaca por su magnificencia y su extensión. La opulencia de sus salas interiores, decoradas con frescos y mobiliario de época, ofrece un vistazo al esplendor de la aristocracia bávara. Los jardines del palacio, con sus fuentes, estanques y paseos, son un ejemplo perfecto del diseño paisajístico de la época, proporcionando un entorno encantador para una caminata tranquila. En los alrededores del palacio, el Museo de Carruajes, Marstallmuseum, presenta una colección impresionante de carruajes históricos, que añade una capa adicional de fascinación a la visita. Múnich, con su mezcla única de historia, cultura y ambiente festivo, ofrece a cada visitante una experiencia rica y multifacética. Desde la vibrante Marienplatz hasta la tranquilidad del Jardín Inglés y la magnificencia del Palacio de Nymphenburg, la ciudad encapsula la esencia de la tradición bávara mientras se abre a la modernidad. Hamburgo, una joya del norte de Alemania, es una ciudad portuaria que combina con maestría la vibrante vida nocturna con un patrimonio histórico impresionante. Su puerto, uno de los más grandes de Europa, es el corazón palpitante de la ciudad, donde el ritmo de las olas y el bullicio de las embarcaciones crean una atmósfera única. A lo largo del puerto, los visitantes pueden experimentar una variedad de actividades, desde paseos en barco que ofrecen una vista panorámica del vibrante horizonte de Hamburgo, hasta mercados y festivales que celebran la cultura y la historia marítima de la ciudad. Uno de los lugares más emblemáticos de Hamburgo es el Speicherstadt, el distrito de almacenes que se erige como el complejo de almacenes de ladrillo más grande del mundo. Este área, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, data del siglo XIX y es un testimonio de la importancia histórica de Hamburgo como centro de comercio global. Los edificios de ladrillo rojo, con sus intrincadas estructuras de puentes y canales, evocan una atmósfera de épocas pasadas y ofrecen un contraste fascinante con la arquitectura moderna de la ciudad. El Speicherstadt no solo es un deleite visual, sino que también alberga una serie de museos y atracciones, como el Miniatur Wunderland, el modelo de ferrocarril en miniatura más grande del mundo, que fascina a visitantes de todas las edades. Otro punto destacado en Hamburgo es la Elbphilharmonie, un auditorio y centro cultural que se ha convertido en un icono arquitectónico de la ciudad. Esta impresionante estructura, que se alza sobre el antiguo edificio de almacenes de piedra, combina la histórica fachada de ladrillo con una moderna y ondulante cubierta de cristal que brilla como un faro sobre el puerto. Inaugurada en 2017, la Elbphilharmonie no solo es famosa por su arquitectura innovadora, sino también por su acústica excepcional, que ha sido alabada por músicos y críticos por igual. La sala de conciertos ofrece una programación variada que incluye desde música clásica hasta jazz y conciertos contemporáneos, convirtiéndola en un destino cultural de primer nivel. En conjunto, Hamburgo ofrece una rica paleta de experiencias que van desde la majestuosidad de su puerto y la nostalgia del Speicherstadt hasta la audacia contemporánea de la Elbphilharmonie. Ya sea paseando por sus canales históricos, disfrutando de un concierto en un auditorio de fama mundial o explorando su vibrante vida nocturna, Hamburgo promete una experiencia memorable para cada visitante. La ciudad no solo refleja su pasado glorioso a través de sus impresionantes estructuras y monumentos, sino que también abraza el futuro con una energía dinámica que la convierte en un destino fascinante y multifacético.
Frankfurt, una de las ciudades más fascinantes de Alemania, se erige como un vibrante centro financiero y cultural en el corazón de Europa. Esta metrópoli destaca por su mezcla única de rascacielos contemporáneos y barrios antiguos llenos de encanto histórico. A menudo referida como la ciudad del futuro, Frankfurt no solo es el hogar de importantes instituciones financieras, sino también un lugar rico en historia y cultura. En el centro de Frankfurt, uno de los lugares más emblemáticos es el Romer, una plaza histórica que es el corazón de la ciudad vieja. El Romer, que ha sido el ayuntamiento de Frankfurt durante más de 6 siglos, es un impresionante complejo de edificios que data de la Edad Media. Su fachada de entramado de madera, las ventanas con arcos y el gran balcón central hacen de este lugar una joya arquitectónica. El Romer ha sido testigo de numerosos eventos históricos y ceremonias importantes, incluido el proceso de elección de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Hoy en día, la plaza alberga el mercado de Navidad y eventos culturales, manteniendo viva la tradición de esta histórica ciudad. A un corto paseo del Romer se encuentra el Palmengarten, un extenso jardín botánico que ofrece un respiro verde en medio del bullicio urbano. Este oasis de tranquilidad, inaugurado en 1868, es uno de los jardines botánicos más grandes de Alemania. El Palmengarten alberga una impresionante colección de plantas de todo el mundo, desde las exóticas orquídeas y plantas tropicales hasta las coloridas flores de los jardines mediterráneos. Además de sus invernaderos y jardines temáticos, el Palmengarten ofrece amplias zonas para paseos relajantes, picnics y eventos culturales al aire libre. Es un lugar ideal para los amantes de la naturaleza y aquellos que buscan escapar del ritmo acelerado de la ciudad. Otro punto de interés cultural en Frankfurt es el Museo Stadel, una de las principales instituciones de arte en Alemania. Fundado en 1815 por el banquero Johann Friedrich Stadel, este museo alberga una de las colecciones de arte más importantes del país, que abarca desde la Edad Media hasta la actualidad. La colección del Stadel incluye obras maestras de artistas renacentistas como Rembrandt y Vermeer, así como piezas modernas de artistas contemporáneos. Además de sus exposiciones permanentes, el museo organiza regularmente exposiciones temporales que exploran diversas facetas del arte y la cultura. El edificio en sí es una obra de arte, combinando elementos arquitectónicos clásicos con modernos, creando un entorno perfecto para apreciar la riqueza de la colección. En resumen, Frankfurt es una ciudad de contrastes donde la modernidad y la historia coexisten de manera armoniosa. Desde el histórico Romer y sus vibrantes eventos culturales, pasando por el sereno Palmengarten, hasta el sofisticado Museo Stadel, Frankfurt ofrece una experiencia única que combina lo mejor de la tradición y la modernidad. Es una ciudad que no solo es un centro económico, sino también un destino cultural que invita a los visitantes a explorar y disfrutar de su riqueza histórica y artística. Dresde es una ciudad que fascina tanto por su historia turbulenta como por su renacimiento cultural y artístico. Situada a orillas del río Elba, en el este de Alemania, Dresde ha sido llamada la Florencia del Elba debido a su deslumbrante colección de edificios barrocos y su rico legado en las artes. Esta ciudad, que fue destruida casi en su totalidad durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, ha sabido resurgir de sus cenizas y convertirse nuevamente en un epicentro cultural europeo, atrayendo a millones de turistas de todo el mundo. La primera impresión que se tiene al visitar Dresde es la de una ciudad en la que el pasado y el presente coexisten de manera armoniosa. El casco antiguo, conocido como Altstadt, alberga la mayoría de los monumentos históricos y ha sido restaurado meticulosamente para reflejar su antigua gloria. Sin embargo, la ciudad también cuenta con áreas modernas, una vibrante escena artística y espacios verdes que aportan frescura y vida a este rincón histórico de Alemania. Uno de los aspectos más impresionantes de Dresde es su arquitectura barroca, que domina el paisaje urbano. Pasear por sus calles es como viajar en el tiempo, rodeado de edificios imponentes que datan de siglos pasados. Aunque la Segunda Guerra Mundial dejó cicatrices profundas, el esfuerzo de reconstrucción ha devuelto a la ciudad su antiguo esplendor, especialmente con la restauración de sus edificios más emblemáticos, como la Frauenkirche. Lugares destacados de Dresde: Frauenkirche, iglesia de Nuestra Señora. La Frauenkirche es, sin duda,
el símbolo más representativo de Dresde. Esta majestuosa iglesia barroca fue construida entre 1726 y 1743, y su cúpula de piedra es una de las mayores de Europa. Durante los bombardeos aliados de 1945, la Frauenkirche quedó completamente destruida, pero gracias a los esfuerzos de la comunidad y donaciones internacionales, fue reconstruida y reabierta en 2005. Hoy en día, la iglesia es un símbolo de reconciliación y paz. Desde lo alto de su cúpula, los visitantes pueden disfrutar de una vista panorámica de la ciudad y el río Elba, un panorama que quita el aliento. Palacio Zbinger. El Zbinger es otro de los grandes tesoros arquitectónicos de Dresde. Este palacio barroco, originalmente concebido como un lugar para celebraciones reales y torneos, es ahora un museo que alberga algunas de las colecciones de arte más importantes del mundo. Su imponente fachada, sus jardines meticulosamente cuidados y sus elegantes fuentes lo convierten en un lugar de visita obligada. Dentro del Zbinger, se pueden encontrar exposiciones de arte antiguo, cerámicas y armas históricas. La Galería de los Viejos Maestros es especialmente notable, con obras maestras de artistas como Rafael, Tiziano y Rembrandt. Ópera Semper. Considerada una de las óperas más bellas y prestigiosas de Europa, la Ópera Semper es otro de los emblemas de Dresde. Su fachada neorrenacentista, diseñada por el arquitecto Gottfried Semper, destaca por su elegancia y proporciones perfectas. El interior de la ópera es igual de impresionante, con detalles ornamentales que reflejan la riqueza cultural de la ciudad. Inaugurada en 1841, ha sido el escenario de muchas producciones importantes a lo largo de su historia, incluyendo estrenos de obras de Richard Wagner. Asistir a una representación en la Ópera Semper es una experiencia inolvidable para los amantes de la música clásica y la ópera. Un renacimiento cultural. El renacimiento de Dresde no se limita a la reconstrucción de sus monumentos, sino también a su resurgimiento como un centro cultural. La ciudad alberga algunos de los museos más destacados de Alemania, incluidos los situados en el complejo del Palacio Real. Entre ellos se encuentran el Museo Grünes-Gewölbe, Bóveda Verde, que expone una asombrosa colección de joyas y tesoros reales, y el Albertinum, que contiene una extensa colección de arte moderno. Además, Dresde es famosa por su vibrante vida cultural y artística. A lo largo del año, la ciudad organiza festivales de música, arte y cine que atraen a artistas y visitantes de todo el mundo. El Festival de Música de Dresde, que se celebra cada primavera, es uno de los eventos culturales más destacados de la ciudad, presentando conciertos de música clásica y contemporánea en lugares icónicos como la Frauenkirche y el Zbinger. Naturaleza y relajación. A pesar de ser una ciudad rica en historia y cultura, Dresde también ofrece espacios para relajarse y disfrutar de la naturaleza. El Grosser Garten es un enorme parque que sirve como pulmón verde de la ciudad. Este espacio es perfecto para paseos tranquilos, picnics o para disfrutar de un paseo en barco en su lago central. Además, las orillas del río Elba son ideales para caminar, andar en bicicleta o simplemente sentarse y disfrutar de la vista de la ciudad. Un viaje a Dresde no estaría completo sin un paseo en barco por el Elba, que ofrece una perspectiva única de los monumentos de la ciudad desde el agua. Además, a lo largo del río se pueden visitar los castillos del Elba, un trío de castillos históricos situados en las afueras de la ciudad, rodeados de viñedos y jardines exuberantes. Dresde es una ciudad que, a pesar de su trágica historia, ha sabido resurgir con fuerza y belleza. Su rica mezcla de arquitectura barroca, museos de renombre mundial y una vibrante vida cultural la convierten en un destino imprescindible para cualquier amante de la historia y el arte. Al pasear por sus calles, uno no puede evitar sentir la profunda conexión entre el pasado y el presente, y la resiliencia de una ciudad que ha superado las adversidades para volver a brillar como uno de los grandes tesoros de Europa. Ya sea por sus impresionantes monumentos, sus galerías de arte o su encantador ambiente a orillas del Elba, Dresde es un lugar que deja una huella duradera en todos los que la visitan. Nuremberg es una ciudad que transporta a sus visitantes a través de los siglos, desde sus raíces medievales hasta su papel clave en la historia del siglo XX. Situada en el estado de Baviera,
al sur de Alemania. Esta ciudad es famosa tanto por su impresionante arquitectura como por los eventos históricos que tuvieron lugar en sus calles. Nuremberg, con su encanto medieval, sus estrechas callejuelas empedradas y su imponente castillo, ofrece una experiencia única que combina lo mejor del pasado y el presente. Al caminar por el casco antiguo de Nuremberg, uno se siente envuelto en un ambiente de cuento de hadas. La ciudad conserva gran parte de su arquitectura medieval, con murallas que aún rodean parte del núcleo histórico, un imponente castillo que domina el horizonte y fachadas de edificios que parecen sacados de otra época. Sin embargo, Nuremberg no es solo un museo al aire libre, sino una ciudad vibrante, llena de vida, donde se puede disfrutar de una mezcla única de historia, cultura y modernidad. Nuremberg es también un lugar de gran relevancia histórica por su conexión con eventos clave del siglo XX. Durante el régimen nazi, fue sede de los infames congresos del partido nazi, y tras la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue escenario de los juicios de Nuremberg, donde se procesó a los líderes del régimen por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. A pesar de esta herencia oscura, la ciudad ha sabido mirar hacia el futuro, convirtiéndose en un símbolo de la justicia y la reconciliación. Lugares destacados de Nuremberg. Castillo de Nuremberg. El castillo de Nuremberg, Kaiserburg, es uno de los monumentos más importantes de la ciudad y uno de los castillos medievales más significativos de Europa. Situado en lo alto de una colina, el castillo ofrece vistas espectaculares del casco antiguo y de los alrededores. Fue construido en el siglo XI y sirvió como residencia imperial, lo que lo convierte en un lugar cargado de historia. Las visitas al castillo permiten explorar las torres, patios y habitaciones que alguna vez albergaron a emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Una de las partes más fascinantes del castillo es la Torre Simbel, desde donde se puede disfrutar de una vista panorámica inigualable de Nuremberg. El pozo profundo del castillo también es una atracción popular, con demostraciones que muestran cómo se extraía agua en tiempos medievales. El interior del castillo alberga un museo que ofrece información detallada sobre la historia de Nuremberg y el papel del castillo a lo largo de los siglos. Mercado de Navidad, Christkindlesmarkt. El mercado de Navidad de Nuremberg, o Christkindlesmarkt, es uno de los más antiguos y famosos de Alemania. Celebrado desde el siglo XVII en la plaza del mercado principal, Hauptmarkt, este evento atrae a miles de visitantes cada año, quienes acuden para sumergirse en el ambiente festivo y disfrutar de las tradiciones navideñas alemanas. El mercado está compuesto por cientos de puestos decorados con luces y adornos festivos, donde se venden productos artesanales, decoraciones navideñas, juguetes de madera y deliciosas especialidades locales. Uno de los productos más emblemáticos del mercado es el Lebkuchen, un tipo de galleta de jengibre tradicional de Nuremberg, y el Glühwein, vino caliente especiado que ayuda a combatir el frío invernal mientras los visitantes pasean por el mercado. Además de las compras, el mercado ofrece una experiencia cultural completa, con coros que cantan villancicos y espectáculos que narran historias navideñas tradicionales. El Christkind, un personaje navideño que inaugura el mercado cada año, es una figura central en las festividades, y su aparición marca el inicio de la temporada navideña en la ciudad. Casa de Albrecht Dürer. Nuremberg es también la ciudad natal de uno de los artistas más importantes del Renacimiento alemán, Albrecht Dürer. Su antigua casa, situada en el casco antiguo, ha sido convertida en un museo que ofrece una fascinante visión de la vida y obra del pintor, grabador y matemático. La casa de Albrecht Dürer, construida en el siglo XV, es una de las pocas residencias burguesas de la época que aún se conservan en la ciudad, lo que la convierte en un sitio de gran valor histórico. El museo no solo exhibe algunas de las obras más importantes de Dürer, sino que también ofrece una visión de cómo era su vida cotidiana. Las habitaciones están amuebladas con elementos de la época, y las exposiciones interactivas permiten a los visitantes comprender mejor las técnicas que Dürer utilizaba en sus grabados y pinturas. La Casa Museo también organiza eventos y talleres, lo que la convierte en un lugar ideal tanto para amantes del arte como para aquellos que deseen conocer más sobre la vida en la Nuremberg medieval. El legado histórico de Nuremberg. Aunque Nuremberg es conocida por su herencia medieval, también es famosa por su papel en la historia moderna.
Durante el régimen nazi, Nuremberg fue elegida como el escenario de los congresos del partido nazi, eventos masivos que mostraban el poder y la propaganda del régimen. Los restos de los terrenos donde se celebraban estos congresos aún se pueden visitar en las afueras de la ciudad, y el Centro de Documentación del Campo de Congresos del Partido Nazi ofrece una perspectiva completa sobre la propaganda nazi y el impacto devastador de la Segunda Guerra Mundial. Tras el fin de la guerra, Nuremberg se convirtió en el lugar de los juicios más importantes del siglo XX, los juicios de Nuremberg. Estos procesos judiciales, que juzgaron a los principales líderes nazis por crímenes de guerra, marcaron un hito en el derecho internacional y sentaron las bases para los futuros juicios por crímenes contra la humanidad. El Palacio de Justicia de Nuremberg, donde tuvieron lugar los juicios, alberga hoy un museo dedicado a este evento histórico, donde se pueden ver documentos originales, objetos históricos y exposiciones multimedia que detallan el impacto de los juicios en el mundo. Una ciudad de cultura y tradiciones. Nuremberg no solo destaca por su pasado histórico, sino también por su vibrante vida cultural y sus tradiciones. Además del mercado de Navidad, la ciudad es sede de numerosos festivales a lo largo del año, incluidos festivales de música, arte y teatro. El Festival Internacional de Órgano de Nuremberg, por ejemplo, es uno de los eventos más destacados de la ciudad, atrayendo a músicos y entusiastas de la música de todo el mundo. Además, la gastronomía local es un atractivo en sí mismo. La salchicha de Nuremberg es famosa en toda Alemania, y no se puede dejar la ciudad sin probarla acompañada de un buen pretzel y una jarra de cerveza local. Para los amantes del dulce, las pastelerías de Nuremberg ofrecen una gran variedad de productos tradicionales, como el Schneeballen, una especie de bola de masa frita y recubierta de azúcar o chocolate. Nuremberg es una ciudad que encapsula siglos de historia y cultura, ofreciendo a los visitantes una experiencia rica y diversa. Desde sus imponentes castillos y mercados festivos hasta su legado en los juicios más importantes del siglo XX, Nuremberg es un destino que no solo fascina por su pasado, sino que también encanta por su ambiente medieval y su vibrante vida cultural. Cualquiera que visite esta ciudad quedará cautivado por su belleza y su profunda conexión con la historia de Alemania y del mundo. Heidelberg es una joya ubicada a orillas del río Neckar, en el estado de Baden-Württemberg, Alemania. Esta ciudad es conocida por su rica historia, su encantadora arquitectura, y la atmósfera casi mágica que la rodea. Pasear por sus calles empedradas te hace sentir como si retrocedieras en el tiempo, sumergiéndote en una época en la que castillos, reyes y estudiosos formaban parte de la vida cotidiana. Su paisaje se encuentra dominado por colinas verdes, edificios barrocos y, sobre todo, por el imponente castillo de Heidelberg, uno de los más icónicos de Europa. Heidelberg es una ciudad que emana un aire romántico y encantador. Durante siglos, ha sido fuente de inspiración para artistas, poetas y pensadores. Se asocia con el romanticismo alemán, especialmente por su ciudad vieja, una zona repleta de construcciones históricas que se mantienen con una increíble autenticidad. Las calles estrechas y llenas de vida están adornadas con tiendas, cafeterías y restaurantes que te invitan a detenerte, saborear una taza de café o disfrutar de una cerveza local mientras contemplas las vistas del río Neckar o las colinas circundantes. El clima de la ciudad, generalmente templado, permite que Heidelberg sea un destino agradable durante todo el año. En primavera y verano, las terrazas al aire libre están llenas de gente, mientras que en otoño, las hojas cambian de color y añaden un toque aún más encantador al paisaje. Durante el invierno, el aire frío y fresco crea un ambiente casi de cuento de hadas, especialmente durante las festividades navideñas, cuando la ciudad se ilumina con luces y mercados tradicionales. Lugares destacados. Castillo de Heidelberg. Sin duda, el Castillo de Heidelberg es el mayor símbolo de la ciudad y una de las atracciones más visitadas de Alemania. Se alza majestuoso sobre una colina, dominando la ciudad desde lo alto y ofreciendo vistas espectaculares del Valle del Neckar. Originalmente construido en el siglo XIII, el castillo ha pasado por diversas fases de expansión y destrucción, lo que le da un aire de misterio y grandeza en ruinas.
Hoy en día, los visitantes pueden explorar sus patios, torres y jardines, además de visitar el museo farmacéutico que alberga en su interior. Uno de los aspectos más fascinantes del castillo es el Gran Tonel de Heidelberg, un barril gigantesco utilizado para almacenar vino que tiene una capacidad de más de 220.000 litros. Puente Viejo. Otro punto icónico de Heidelberg es el Puente Viejo o Alte Brücke, una elegante estructura de piedra que cruza el río Neckar. Construido en el siglo XVIII, el puente conecta la ciudad vieja con la orilla opuesta y ofrece vistas magníficas del castillo y las colinas cercanas. En uno de sus extremos se encuentra la famosa estatua del mono de Heidelberg, una curiosa figura de bronce que representa a un mono con un espejo en la mano, y que según la leyenda, trae buena suerte a quien lo toca. El Puente Viejo es un lugar perfecto para pasear y disfrutar de la serenidad del río y de la belleza natural de los alrededores. Universidad de Heidelberg. Fundada en 1386, la Universidad de Heidelberg es una de las más antiguas y prestigiosas de Europa. A lo largo de los siglos, esta universidad ha sido un importante centro de conocimiento y pensamiento, atrayendo a figuras destacadas de diversas disciplinas. Entre sus exalumnos y profesores se encuentran varios premios Nobel y personalidades influyentes en el campo de las ciencias, la filosofía y las humanidades. Los edificios históricos de la universidad están dispersos por la ciudad vieja, lo que añade un aire académico a las calles de Heidelberg. Uno de los sitios más interesantes para visitar es la Sala de los Prisioneros, Studentenkárcel, una antigua cárcel para estudiantes que infringían las normas universitarias, donde las paredes aún están cubiertas con grafitis y dibujos hechos por los propios prisioneros. La cultura y el ambiente de Heidelberg. Heidelberg es mucho más que sus lugares históricos. La ciudad tiene una vida cultural vibrante, con festivales, conciertos y eventos que se celebran durante todo el año. Uno de los eventos más importantes es el Heidelberger Frühling, un festival de música clásica que atrae a músicos y amantes de la música de todo el mundo. También está el Mercado de Navidad de Heidelberg, que convierte la ciudad en un lugar mágico durante el mes de diciembre, con sus puestos de artesanías, luces brillantes y el aroma a vino caliente y galletas de jengibre. Además, Heidelberg es una ciudad universitaria, lo que significa que siempre hay una energía joven y dinámica en el ambiente. Los bares y cafeterías están llenos de estudiantes que, después de un día de clases, se reúnen para disfrutar de la noche en la ciudad. Las actividades al aire libre también son muy populares, ya que las colinas que rodean Heidelberg ofrecen numerosas rutas de senderismo con vistas espectaculares. Heidelberg es una ciudad que enamora a quienes la visitan. Su mezcla única de historia, belleza natural y ambiente cultural la convierten en un destino imperdible para quienes buscan una experiencia auténtica en Alemania. Ya sea paseando por la ciudad vieja, explorando las ruinas del castillo o simplemente disfrutando de una tranquila tarde a orillas del río Neckar, cada rincón de Heidelberg ofrece una historia que contar y un recuerdo que llevar contigo. Rotenburg ob der Tauber es un destino que transporta a sus visitantes directamente a las páginas de un cuento de hadas. Este pintoresco pueblo medieval, ubicado en el corazón de Baviera, Alemania, ha conservado su encanto a lo largo de los siglos, lo que lo convierte en uno de los destinos más visitados del país. Al caminar por sus calles adoquinadas y admirar las casas de entramado de madera, uno puede sentir la magia que rodea a este lugar. Con su rica historia, magnífica arquitectura y una atmósfera que parece estar detenida en el tiempo, Rotenburg ob der Tauber es un destino inolvidable. Rotenburg ob der Tauber es conocido por su arquitectura medieval casi intacta, lo que lo convierte en uno de los pueblos mejor conservados de toda Europa. Al entrar en sus murallas, es fácil imaginar a caballeros y comerciantes del siglo XIV caminando por las mismas calles. Las torres de vigilancia, las murallas fortificadas y las puertas de la ciudad nos cuentan la historia de un pasado lleno de prosperidad y defensa. Desde su fundación en la Edad Media, Rotenburg ha sido un importante centro comercial y un baluarte de poder. Sin embargo, a pesar de su tamaño relativamente pequeño, su belleza arquitectónica y su importancia histórica han atraído la atención de viajeros de todo el mundo. Uno de los aspectos más encantadores de este lugar es cómo parece estar atrapado en una cápsula del tiempo.
Las casas con techos de tejas rojas y fachadas de madera pintada están adornadas con flores en los balcones, creando una imagen de postal en cada rincón. Además, su ubicación sobre el río Tauber ofrece impresionantes vistas de los paisajes circundantes, donde el verde de los bosques y campos se extiende hasta donde alcanza la vista. Rothenburg ob der Tauber no es solo un pueblo para visitar, sino para vivir una experiencia en la que el pasado cobra vida en cada esquina. Lugares destacados. Murallas medievales. Uno de los principales atractivos de Rothenburg ob der Tauber son sus murallas medievales, que rodean todo el centro histórico. Estas fortificaciones han protegido el pueblo durante siglos y hoy en día son una de las razones por las que Rothenburg ha mantenido su autenticidad medieval. Los visitantes pueden caminar a lo largo de las murallas, lo que permite disfrutar de una vista única tanto del interior del pueblo como del campo que lo rodea. Este paseo ofrece la oportunidad de observar las torres y puertas que han vigilado Rothenburg desde la Edad Media. Algunas de estas torres aún conservan su estructura original, lo que refuerza la sensación de estar caminando por un lugar donde el tiempo se ha detenido. Plaza del Mercado. El corazón de Rothenburg es sin duda la Plaza del Mercado, un espacio lleno de vida y rodeado de edificios históricos. Aquí, los turistas se encuentran con el emblemático ayuntamiento, Rathaus, cuya torre ofrece vistas panorámicas de toda la ciudad. Desde esta plaza, se puede admirar la belleza de las casas medievales, que aún conservan el diseño tradicional bávaro. La Plaza del Mercado ha sido durante siglos el centro de la actividad comercial y social del pueblo, y hoy en día sigue siendo un punto de encuentro para locales y visitantes por igual. Durante las festividades navideñas, este lugar cobra aún más vida con el famoso mercado navideño que convierte Rothenburg en una auténtica postal de invierno. Museo de la Navidad. Una de las atracciones más peculiares y queridas de Rothenburg es el Museo de la Navidad, un lugar que celebra el espíritu navideño todo el año. Este museo es una parada obligatoria para aquellos que aman las festividades de fin de año. Aquí, los visitantes pueden sumergirse en la historia de las tradiciones navideñas alemanas, admirando una colección de adornos antiguos, figuras de Papá Noel y árboles decorados que datan de siglos atrás. Además, el museo cuenta con una tienda donde se pueden comprar adornos y regalos navideños únicos, perfectos para llevar un pedazo de la magia de Rothenburg a casa. La atmósfera cálida y nostálgica del museo invita a todos a revivir la alegría y el encanto de la Navidad. Una experiencia única en el tiempo. Rothenburg ob der Tauber ofrece mucho más que una visita turística. Es una experiencia de inmersión en la historia, la cultura y el alma de la Edad Media. Desde la arquitectura perfectamente conservada hasta la amabilidad de los locales, cada aspecto de este lugar parece invitar a los visitantes a detenerse y disfrutar del momento. Rothenburg es el lugar ideal para aquellos que buscan desconectar del bullicio moderno y sumergirse en un mundo donde el tiempo parece no haber avanzado. Las tiendas de artesanías, los restaurantes que sirven cocina tradicional bávara y los eventos que recrean la vida medieval, como el famoso Festival del Meisterdrunk, son solo algunos ejemplos de cómo este pueblo mantiene vivas sus tradiciones. Ya sea para un recorrido por sus monumentos históricos o simplemente para perderse en sus calles llenas de encanto, Rothenburg ob der Tauber es una joya de la historia europea que nunca deja de sorprender y fascinar. Un lugar que invita a soñar y a volver una y otra vez. Y así llegamos al final de nuestro increíble recorrido por algunos de los lugares más impresionantes de Alemania. Desde la vibrante vida cultural de Berlín hasta los paisajes de cuento de Rothenburg ob der Tauber, este país ofrece experiencias únicas para todos los gustos. Si ya te enamoraste de alguna de estas ciudades o si ahora tienes una lista de destinos para tu próximo viaje, no dudes en empezar a planear tu aventura. No olvides suscribirte, darle like al vídeo y dejar en los comentarios cuál de estos destinos te gustaría visitar primero. Hasta la próxima.